Buenas tardes, vecinos y vecinas de Casa Aragonela y a los visitantes también. Bueno, hoy la verdad que es un día muy importante para nosotros y para la democracia. Sabéis que esta mañana hemos tenido un pleno extraordinario en el que Alonso Cuenca ha tomado posesión de la alcaldía. Esto forma parte de los acuerdos de gobierno que ya hicimos en junio del año 2011. Por eso nosotros el primer tramo ha gobernado el Grupo Independiente y, pues como formaba parte del acuerdo, el segundo tramo de legislatura estaría el Partido Popular. Lo importante de todo esto es que durante estos 2 años el pacto, el grupo de gobierno ha funcionado bastante bien porque nosotros en ningún momento se ha hecho ningún tipo de política. Nosotros teníamos bastante claro, desde que llegamos al ayuntamiento, que con la situación que había y con también una situación externa que tampoco acompañaba, lo último que había que hacer era hacer política. No podíamos entrar en ningún tipo de enfrentamiento partidista porque al final las consecuencias las paga el ciudadano. Y eso es lo último que se quiere y nosotros en ningún momento nos lo planteamos. Durante estos 2 años, la verdad que diariamente nosotros hemos trabajado pues para enderezar la situación de un ayuntamiento, una institución, una administración local como es la nuestra, que estaba muy mal. Y eso hay que decirlo. Ahora yo explicaré con detalle cómo se encontraba. Aunque algunos dicen por ahí que esto hoy es un acto partidista, esto no es ningún acto partidista. Nosotros ni hay próximamente elecciones, ni estamos en campaña electoral, ni yo aquí vengo hoy a pedirle el voto a nadie. No, se pedirá el voto en su momento cuando haya que pedirlo. Hoy día, esto simplemente lo que hago yo es un ejercicio de responsabilidad como alcalde saliente con los vecinos de Casa Aragonela. Con los vecinos, cuando desde un gobierno municipal se le piden sacrificios, se le piden ajustes, lo mínimo es explicarle por qué. La gente tiene que saber, tiene que tener elementos de juicio para valorar si la gestión que hacemos es correcta o no lo es. Eso es como funciona en democracia. Otra cosa es que otros piensen, otros crean que este es su cortijo particular y ellos pueden hacer y deshacer y los demás como que no tienen derecho a opinar. No, el ayuntamiento no pertenece ni a una persona en particular, ni a un grupo político en particular, ni a una idea política en particular. El ayuntamiento de Casa Aragonela somos todos los vecinos, para lo bueno y para lo malo. Como ayuntamiento, nosotros como responsables políticos asumimos esa responsabilidad de gobernar y los ciudadanos también tienen que asumir la suya. Cada uno tiene que poner aquí la parte que le corresponde. Nosotros como gobernantes, tomando las medidas que hay que tomar en el momento que haya que tomarlas, aunque muchas veces no sean populares y más en las circunstancias actuales, y los vecinos entendiendo que a día de hoy son medidas necesarias y ahora explicaré también los motivos por los que muchas de esas medidas ha habido que ponerlas en práctica. O sea, las medidas nunca se ponen por gusto ni con ánimo de hacerle daño a nadie, ni a una persona, ni a una institución, ni a una entidad particular. ¿Qué situación había cuando yo llegué aquí? Pues la situación que había es que, para entendernos, era un barco que no tenía capitán, un barco que iba sin rumbo, un barco con una buena tripulación, pero una tripulación que no tenía motivación, que no tenía incentivos para trabajar o para actuar con responsabilidad. Había un equipo de personal en el que había muchísimo miedo porque no había una buena labor de gobierno, no había una labor estructurada, no había dirección técnica. Teníamos unas plantillas de personal que en ningún momento respondían a lo que necesitaba el ayuntamiento. Nuestro ayuntamiento, a día de hoy, hay una plantilla de personal laboral que está en torno a las 22 personas mensuales, independientemente de los funcionarios, que son fijos. Esta plantilla se ajustó desde el principio y la hemos mantenido en estos 2 años. ¿Eso qué nos ha permitido? Pues, entre otras cosas, nos permite que las nóminas estén al día. Y en etapas anteriores, cuando aquí entraba mucho dinero, hubo incluso épocas en las que se debían hasta 3 nóminas. Y cosa que no entiendo cuando entonces sí que entraba dinero. Ahora que nosotros apenas tenemos ingresos, sin embargo, se hacen las cosas de forma que por lo menos el personal cobra mensualmente. Se van pagando facturas, no todas las que quisiéramos, porque realmente ha habido muchas cosas que ajustar y muchas cosas que arreglar en todo este tiempo. Sin embargo, son algunas de las cosas de las que a día de hoy, como grupo de gobierno, tenemos que sentirnos orgullosos. Yo dije también en septiembre del 2011, cuando tuvimos un acto público en el que expliqué la situación económica que tenía el ayuntamiento, que cuando llegara este momento se haría este balance que es el que estamos haciendo. Por eso, insisto, no entiendo cómo alguien dice por ahí que esto es un acto partidista. Ni esto es un acto del Partido Independiente, ni es un acto del Partido Popular. Esto es un acto, repito, que hago yo como alcalde saliente
y me gustaría, en representación del ayuntamiento, y me gustaría que en el futuro el resto de los alcaldes, y ojalá sean muchos, pues todos por lo menos se marcaran como uno de los objetivos básicos informar de forma permanente y clara a los vecinos de Casa Rabonela. Tenéis que estar informados para que así podáis decidir si se hace una buena o una mala gestión. Quiero extenderme un poco. Sabéis que el principal problema que teníamos cuando llegamos al ayuntamiento, y esto era incluso un tema que ya se habló durante la campaña electoral, sabíamos que uno de los principales problemas de este ayuntamiento era la deuda tan enorme que había con los particulares. Los servicios que habían prestado empresas al ayuntamiento, servicios de los que todos los ciudadanos nos habíamos beneficiado y facturas que no se habían pagado. No entendemos por qué, cómo en una época en la que sí que había ingresos en el ayuntamiento, cuando llegamos al ayuntamiento, aquí ya había 2.200.000 euros en facturas que estaban pendientes de pago. Imaginaros la situación, sin apenas ingresos, con una situación externa tampoco muy buena, y llegas y lo primero que te encuentras en el ayuntamiento es que se le debían a los vecinos 2.200.000 euros. Esto se pagó. Y no tan como van diciendo por ahí, que eso es gracias al gobierno, no. Nosotros desde el principio intentamos buscar fórmulas para pagar ese dinero, cuando ni siquiera el gobierno había planteado el plan de pago a proveedores. Yo me fui varias veces a Málaga, hablé con el delegado de Hacienda y nosotros planteábamos que nos permitieran un préstamo a largo plazo. Planteábamos un préstamo de 4 millones porque no solamente había que hacer frente a las facturas que había con particulares, sino también al millón que ya había aquí con los bancos cuando llegamos. O sea que estamos hablando de 4 millones de euros. Hacienda nos dijo que con la situación que tenía el ayuntamiento no nos podían conceder esos préstamos. Y después pues tuvimos la suerte de que el gobierno sacó el plan de pago a proveedores. ¿Qué es el plan de pago? El gobierno dice claramente, señores, los ayuntamientos tienen que pagar lo que deben. ¿Por qué? Porque si las empresas no cobran, las empresas, detrás de las empresas hay personas, hay trabajadores, y si las empresas no cobran por servicios que han prestado, las empresas desaparecen y estas personas van al paro. Por eso os digo que con el plan de pago nosotros en mayo del año pasado se pagaron 2.200.000 euros a los particulares. En facturas, digamos, que tenían fecha hasta 31 de diciembre de 2011. Esto se pagó. Después de eso, el gobierno planteó la posibilidad de otro pago a proveedores. ¿Por qué? Porque el gobierno sabía que seguía habiendo facturas que estaban pendientes de pago. Pues después de haber pagado los 2.200.000 euros, los particulares, la mayoría personas del pueblo, volvieron a presentar facturas por otros 490.000 euros. Esas facturas a día de hoy están pendientes de pago. ¿Por qué? Porque no pudieron entrar en el primer plan de pago a proveedores. Son trabajos que también se hicieron antes de que nosotros llegáramos al ayuntamiento, pero que tampoco se habían pagado. Entonces, muchas veces, cuando escucho por ahí, es que hemos hecho muchas cosas, no sé qué, sí, las habéis hecho, pero nosotros las hemos pagado. Y así también lo hago yo. Yo hago muchas cosas, pero no pago nada. Cuando realmente tengo ingresos, entonces yo preguntaría, ¿qué se hizo con el dinero que entraba aquí? Porque yo hoy sí puedo decir, aquí apenas entra dinero, y de hecho lo he dicho en un artículo, un artículo que tenéis del Diario Sur, los dos documentos que tenéis, hay uno que es un balance más técnico de todo lo que se ha hecho en estos 2 años. Eso después ya tranquilamente lo miráis, y cualquier duda que tengáis, cualquier aclaración que preciséis, cualquier documento que queráis ver en relación a lo que ahí se dice, aquí está en el ayuntamiento. Y el otro documento, que es una página suelta, es una entrevista que me hizo el Sur. El Sur mandó las preguntas, yo las respondí, y esa entrevista se publicó en el mes de mayo. Creo que fue el 13 de mayo. Pero ¿qué pasó? Que el Sur decía que por falta de espacio no publicó la entrevista en su totalidad. Por eso hoy se os entrega a vosotros la entrevista íntegra que a mí me hizo el Sur, que fueron preguntas que ellos mandaron y que yo respondí. Los dos documentos constituyen un buen balance, un buen resumen de lo que han sido estos 2 años al frente del ayuntamiento. Y lo que yo sí quiero dejar claro desde el principio es que nosotros, como grupo de gobierno, que por ahí también van diciendo que como que nos vamos a enriquecer, que no sé qué, no, señores, os lo digo lo primero, nosotros como grupo de gobierno, si algo hemos hecho siempre en estos 2 años es que a las 8 de la mañana todo el mundo estaba aquí. Un día sí y el otro también. Y aquí se entraba a las 8 de la mañana, pero nunca se sabía cuándo se salía. Porque los 6 primeros meses hubo que estar trabajando por las tardes y noches, 6 meses consecutivos. Los funcionarios también. ¿Por qué? Porque era tal el estado
de oscuridad y de falta de información que tenía el ayuntamiento y de falta de organización, que en 6 meses hubo que poner todo eso al día, porque si no lo hacíamos, corríamos el peligro, entre otras cosas, de que el Estado no nos permitiera acogernos al plan de pago a proveedores. Entonces, en esos 6 meses, funcionarios y personal del grupo de gobierno, aquí diariamente hubo que poner toda la contabilidad al día. La cuenta general correspondiente al año 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Y nosotros también, en esa fecha, porque también cuando llegamos, el último presupuesto que había aprobado, los presupuestos por ley hay que aprobarlos anualmente. No, aquí en el 2011 el último presupuesto que había era del año 2008. Y ni siquiera se cumplió, simplemente se aprobó pues por hacer el paripé con la administración y después se incumplió desde el principio. No, nosotros en los 2 años que llevamos y en las fechas que marca la ley, que siempre es diciembre de cada año, se han aprobado los presupuestos, los correspondientes al 2012 y al 2013. Y se cumplen casi al 100%, que es otra cosa de la que nosotros debemos sentirnos orgullosos como municipio. Os lo digo, os he mencionado las cuentas generales, los presupuestos, el que la contabilidad esté al día, las liquidaciones de presupuestos. Podemos enorgullecernos de ser de los pocos municipios de la provincia de Málaga que tienen a día de hoy todas las cuentas al día. Y eso lo reconocen en Diputación, en la Junta y en el Gobierno Central, porque ahí tenemos también los documentos que lo demuestran y sobre todo lo que valoran es porque ellos también son conscientes de la situación que había aquí y lo que valoran es que en tan poco tiempo se hayan hecho tantas cosas. Porque lo fundamental era, entre otras cosas, tener los números al día. Si no los teníamos, como he comentado, corríamos el peligro de que el Gobierno Central acabara embargándonos. Porque si el Gobierno Central veía que esto no funcionaba, que no levantaba cabeza, que las cuentas no estaban claras, al final acabarían, digamos, quitando al grupo de gobierno y poniendo a alguien que nos sustituyera para dirigir el ayuntamiento. Y eso se corría el peligro al principio, y por eso hubo que trabajar mañana, tarde y noche para, en 6 meses, a finales de 2011, que todo eso estuviera al día, pero parece que eso no se reconoce. Menciono el plan de pago. El plan de pago, ¿qué pasa con el plan de pago? Porque ahora se está mencionando que si ha habido subida de impuestos, que ha habido modificación de impuestos. Para que el Gobierno concediera ese préstamo de 2.200.000 euros, nosotros teníamos que hacer un documento que demostrara y digamos que especificara las medidas que íbamos a tomar para hacer frente a la devolución del préstamo, porque hay que devolverlo. Y, por cierto, un interés del 5%. Nosotros fuimos de los primeros municipios de la provincia a los que el Gobierno le aprobó el plan de pago a proveedores, el plan de saneamiento financiero. Incluso hubo municipios cercanos a los que el primer plan se lo echaron para atrás porque no era correcto. Sin embargo, nosotros fuimos de los primeros a los que se lo aprobó. Cuando nos sentamos a preparar el plan, nosotros teníamos claro que había que tratar de evitar, en la medida de lo posible, una subida fuerte de impuestos. ¿Por qué? Porque la situación tampoco era buena. Nosotros tampoco teníamos margen de maniobra de decir, bueno, pues este préstamo vamos a devolverlo a 20, 30, 40 años. No. El préstamo se pide, se le paga a los proveedores, el pago se hizo en un solo día y tenemos 10 años para devolver. Tenemos, digamos, los 2 primeros años de carencia en los que únicamente pagamos intereses, pero a partir de enero de 2014 hay que pagar 1.000 euros diarios. Lo digo. Y esto pasa así, pues, por una falta de responsabilidad en etapas anteriores, porque no se tenía que haber llegado a esta situación. Nosotros hemos puesto las medidas que teníamos a nuestro alcance para hacer esos pagos, pero ahora, evidentemente, eso lo tenemos que devolver. Y para devolverlo, pues, teníamos que revisar todo el sistema impositivo. Nosotros no quisimos tocar la contribución. Digamos, para nosotros lo fácil hubiese sido tocar la contribución. Es tan sencillo como que subes medio punto y eso supone un montón de dinero. No. Lo que sí hicimos fue, preferimos que todo el mundo pague. Porque ¿qué pasaba cuando llegamos al ayuntamiento? Que todo el mundo no pagaba. Había personas que pagaban contribución y el resto de sus impuestos. Había personas que no las pagaban, personas que no pagaban agua, personas que no pagaban impuestos de circulación, personas que no pagaban licencias. Y nosotros decíamos, hombre, no es justo que haya vecinos que paguen y otros que no. Entonces, ¿qué hicimos? Regularizar todo lo que era el cobro de impuestos. Evidentemente, os he comentado, nosotros la contribución no la hemos tocado. Este año vendrá una subida, pero una subida que ya estaba prevista desde el 2008 y se prolongaría hasta el 2016. Pero nosotros, como ayuntamiento, como grupo de gobierno, la contribución no se ha tocado. ¿Se han tocado otros impuestos? Sí, se ha tocado el impuesto de circulación de vehículos, se ha tocado también alguna tasa de cementerio,
algunos impuestos que misteriosamente, estando aprobados desde el año 2003, no se cobraban. Por ejemplo, la tasa de alcantarillado. La tasa de alcantarillado estaba aprobada desde el año 2003 y no sabemos por qué no se estaba cobrando. Porque cuando se está al frente de un ayuntamiento, si uno aprueba un impuesto, o lo cobra, y si no lo cobra, lo tiene que eliminar. Aquí no se eliminó, pero tampoco se cobraba. Por eso ahora viene, que son 16 euros anuales, y viene por trimestres a 4 euros. Pero realmente hemos procurado que la subida impositiva fuera la mínima. Claro, algunas cosas había que subir, porque entre otras cosas también el gobierno central dice, y eso es lógico, que un ayuntamiento no puede prestar servicios a los que le pierda dinero. No se trata de que el ayuntamiento gane, pero no le puede perder. Y os pongo un ejemplo muy concreto con la recogida de basura. Cuando llegamos al ayuntamiento, la recogida de basura le costaba al ayuntamiento, le cuesta unos 110.000 euros al año. Y se estaban recaudando 60.000. Entonces, anualmente se estaban perdiendo 40 y tantos mil euros largos, casi cerca de 50, solamente a la basura. El cementerio estaba costando y cuesta unos 24.000 euros anuales el mantenimiento, y se estaban recaudando unos 10.000 euros nada más. Entonces se le estaban perdiendo de 12 a 14.000 euros anuales. Entonces, y aquí pasaba con casi todos los impuestos. Os comento el tema del agua, que llegamos al ayuntamiento y había 100.000 euros pendientes de cobro de agua. Y aquí el agua, sinceramente, yo lo que he visto en otros municipios, el agua no se paga excesivamente cara. Sin embargo, había 100.000 euros pendientes de cobro en recibos que no se pagaban, no se cobraban, por distintos motivos. ¿Qué pasó? Cuando nosotros conseguimos regularizar todo eso, el tiempo iba pasando y ya todos los recibos que tenían más de 4 años prescribieron y los particulares no tenían obligación de pagar. Entonces, cuando nosotros conseguimos regularizar, ya habíamos perdido 20.000 euros, porque no dio tiempo a más. Fue imposible solucionar tantas cosas en tan poco tiempo. Estoy dando una serie de ejemplos de una mala organización a nivel interno. Y al final, las consecuencias de la mala organización, como veis, también las pagaremos durante mucho tiempo. Las soluciones respecto a la devolución de los préstamos, solamente hay 2 soluciones. O bien que el gobierno central permita refinanciaciones a más largo plazo, con lo que, digamos, pues podríamos soportar en mejores condiciones la devolución del préstamo. O bien que el ayuntamiento consiga unos ingresos extras vía convenio urbanístico, vía proyectos que permitan también pues quitarnos parte de la deuda que tenemos con los bancos. Es cierto, los periódicos dicen, es que ahora Casa Carbonela pues tiene una deuda financiera, aparece en los periódicos, la deuda financiera es la deuda que tenemos respecto a los préstamos, los que existían cuando nosotros llegamos aquí, más los que hubo que pedir para pagar a los vecinos. Pues claro, hay una deuda pues de 2.854.000 euros que está pendiente de los bancos, y eso supone, digamos, como unos 1.047 euros por habitante de deuda. Muy bien. Pero también quiero deciros, como nota positiva, que nosotros mensualmente estamos devolviendo tanto la parte correspondiente a intereses como a la devolución del préstamo que ya existía cuando llegamos aquí. O sea que a día de hoy nosotros no existe ningún problema con los bancos. Las cosas se están haciendo bien y nosotros estamos al día con los bancos. Puede parecer una cantidad excesiva y sin embargo se está pagando. Igual que os digo que las nóminas del personal están al día, tanto de los funcionarios como del personal laboral. Estamos al día con la Seguridad Social, estamos al día con el IRPF y estamos al día respecto a cualquier tipo de información que nos pida el Ministerio de Hacienda, incluidos informes de morosidad. O sea que también, sinceramente, nosotros podemos sentirnos orgullosos de eso, porque yo conozco a muchos ayuntamientos de la provincia y hay muy pocos que estén en esas condiciones. Hay ayuntamientos que deben varias nóminas, que deben IRPF, que deben Seguridad Social, sin embargo nosotros no. Nosotros únicamente a día de hoy tenemos cierto retraso en el pago de facturas. Digamos, no cumplimos los plazos que nos pone el gobierno, porque el gobierno lo que quiere es que las facturas se paguen en el plazo máximo de un mes. Me parece muy bien y ojalá pudieran pagarse justo cuando se terminara el servicio. A día de hoy nosotros todavía lo incumplimos. Pero si seguimos por esta línea, también os digo, incluso con las previsiones que hay, que lo diré al final de mi intervención, nosotros respecto a las facturas que hemos generado como grupo de gobierno, pues con los pagos que hay previstos durante el verano, posiblemente saldremos del verano con nuestra facturación al día en los pagos. Yo lo diré al final de la intervención, independientemente de que, como he comentado, pues se están devolviendo también los préstamos y hay otras cantidades pendientes de pago de facturas anteriores que se pagarán cuando
el gobierno nos permita endeudarnos más. Es que a día de hoy no lo permite. El gobierno te permite, digamos, un nivel de endeudamiento en función pues de tus presupuestos, de tu capacidad económica. A día de hoy no permiten más endeudamiento. Este ayuntamiento, este grupo de gobierno no se niega a pagar ninguna factura. No tendría lógica ninguna. Son servicios que se han prestado, de los que no hemos beneficiado, y ahí hay una serie de facturas que se pagarán cuando se den condiciones legales y el gobierno permita más endeudamiento. Otra buena noticia, porque siempre se habla de plan de pago a proveedores, pero hay muy buenas noticias también. Por ejemplo, nosotros durante el 2012, Málaga tiene 101 municipios y nosotros hemos sido los quintos en recibir subvenciones directas por parte de Diputación. Después de Marbella, Fuengirola, Vélez Málaga y Montejaque. Los quintos de 101 municipios. Algo se habrá hecho desde este ayuntamiento. Algo se hará, porque también muchas veces se dice es que no, o sea, para conseguir dinero, para hacer cosas, no hay que estar todos los días fuera, simplemente hay que salir cuando hay que salir. Y hay que moverse y tocar los hilos concretos y así se consiguen cosas, con trabajo diario, con esfuerzo y con honestidad. Respecto a la organización del ayuntamiento, pues a día de hoy es un ayuntamiento plenamente organizado, a todos los niveles. A nivel de personal laboral, digamos, a nivel de funcionarios, a nivel de procedimientos administrativos, a nivel de cualquier servicio que demande el ciudadano. Incluso muchos servicios, pues con menos personal y con los ajustes que hemos tenido que hacer, pues funcionan muy bien, incluso mejor que en épocas anteriores. Os pongo, por ejemplo, el ejemplo de la oficina de urbanismo. Cuando yo llegué al ayuntamiento, pues aquí había 2 arquitectos contratados que venían, uno venía un miércoles, otro venía un jueves, pero muchas veces no estaban aquí. No había una atención directa al ciudadano, cuando realmente el servicio de urbanismo es fundamental en cualquier municipio y más en uno como el nuestro, que hay mucho suelo no urbanizable y hay muchos tipos de edificaciones. Sin embargo, se reorganizó, a nosotros se nos criticó el que nos saliéramos de la oficina técnica de Mancomunidad, pero nos salimos por el simple hecho de que no era viable, nos costaba un dineral y sin embargo se contrató a una persona que al principio estuvo contratada y hoy día nos factura como autónomo. Nos sale mucho más barato, el servicio es mucho más efectivo porque ese hombre está aquí de lunes a viernes con 2 días de atención al público y esa es una de las grandes diferencias con respecto a cómo funcionaba el sistema con anterioridad. Y os comento, antes costaba mucho más, el arquitecto era difícil que se viera por aquí y cuando venía tenía 1000 cosas que hacer, no se atendía al ciudadano y hoy es justo lo contrario. Pero parece que eso también es criticable. Os he comentado lo de la buena fiscalización. ¿Qué quiere decir una buena fiscalización? Lo que acabamos de decir, pues que todos los ciudadanos tienen que ser conscientes de que un ayuntamiento funciona si cada parte asume la parte de responsabilidad que le corresponde. Nosotros como grupo de gobierno tenemos nuestra responsabilidad diariamente. Y más en estas circunstancias donde hemos tenido que tomar muchas decisiones que no son populares. Y yo lo sé, yo también soy vecino, yo también pago mis impuestos. Y a mí como vecino me gustaría pues pagar lo mínimo y tener el mejor ayuntamiento del mundo y que no hubiera nunca ningún problema. Pero desgraciadamente esas no son las circunstancias. Entonces nosotros hemos tenido que tomar decisiones en base a la situación que había. Porque no nos quedaba otra. Y tampoco hemos tenido un margen de maniobra. No, desde el gobierno central y desde el resto de las instituciones, esto es lo que hay que hacer. Tenemos que salir del bache en el que estamos. Y estas son las medidas que hay que tomar. Y para tomar esas medidas, vosotros como ayuntamiento de cara a los ciudadanos, pues también tenéis que tomar una serie de medidas. Y eso es lo que se ha hecho. Gobernar, gestionar y organizar este ayuntamiento. Últimamente se habla mucho, nosotros sí que teníamos una preocupación con respecto a los funcionarios del ayuntamiento, un tema muy concreto, lo que se llama relación de puestos de trabajo. Se habla últimamente mucho de ese tema, que si a los funcionarios las circunstancias actuales se les ha subido, que son privilegiados respecto al resto de los ciudadanos. No. Los funcionarios no son privilegiados, los funcionarios son vecinos igual que todos nosotros. Y son funcionarios porque en su momento se han preocupado de tener una formación y de aprobar una oposición. Y ellos vienen, cumplen su trabajo. Y sin embargo se ha criticado eso también. Me parece muy fuerte que en las circunstancias actuales algunos intentaran politizar este tema, enfrentando a unos vecinos con otros. Y eso no es el momento adecuado ni se debería hacer, porque al final detrás de cada funcionario hay una persona con sentimientos que no se debería llegar a eso. Pues muy bien, el tema de la RPT, ¿qué es la RPT? La RPT lo que hace, dice, el funcionario tiene estas funciones, tiene estas responsabilidades y este es el sueldo que le corresponde. Pero eso no lo digo yo. Eso lo dice
Diputación, que es la que ha hecho la relación de puesto de trabajo. Y esa relación, digamos, este sueldo se establece en base a unos parámetros que no, o sea, y nosotros no intervenimos para nada. Este tema se inició en el año 2003. 2003. Han pasado 10 años. Yo llegué al ayuntamiento y uno de los asuntos que había pendiente precisamente era el aprobar esa relación de puesto de trabajo. Y eso es lo que se ha hecho. Porque la función, cuando se entra en un ayuntamiento, es buscar soluciones a todo lo que se hereda, lo bueno y lo malo. Nosotros buscamos soluciones con el tema de las facturas pendientes. Y esto es otra de las soluciones que tuvimos que buscar, que era aprobar de forma definitiva esa relación de puesto de trabajo. Los funcionarios, pues ahora, a partir de ahora, una vez que se ha aprobado, porque ya está aprobada, tienen, digamos, la garantía de que en el futuro, independientemente de quien esté al frente del ayuntamiento, ellos saben lo que tienen que hacer cada día y la persona responsable político sabe que no puede exigirle algo que no tenga por qué hacer. Igual que también ese documento establece cuál es su sueldo. Y en algunos casos concretos, pues hay funcionarios que ganarán menos, otros que se mantendrán y otros a los que tendrán un pequeño incremento, pero porque estaban cobrando menos. Lo que pasa es que lo que se traslada es que nosotros hemos subido el sueldo de los funcionarios y encima se intenta dividir al vecindario transmitiendo informaciones que no son correctas y para colmo las transmiten a aquellos que iniciaron un asunto que no terminaron, que eso es lo más grave. Hay un apartado importante siempre en democracia. Las democracias funcionan porque existen los partidos políticos. Y dentro, digamos, de la existencia de los partidos políticos, pues también tiene que haber alternancia. ¿Qué significa alternancia? Pues que hoy gobierna una formación y en el futuro gobierna otra. Y no pasa absolutamente nada. Cada grupo, cuando llega a un ayuntamiento, lo que tiene que hacer es poner en marcha sus programas electorales y actuar siempre con responsabilidad y con honestidad. ¿Qué pasa? Yo, sinceramente, no tenía previsto hablar mucho de la oposición porque tampoco tenía mucho sentido de cuando se hace un balance, pero visto lo visto, incluso visto también la nota que han dado hoy en el pleno de investidura, me pareció un poco bochornoso el que se utilice un pleno de investidura al que asisten vecinos, al que asisten, digamos, también pues políticos como el presidente de Diputación, que es una institución muy cercana a los ayuntamientos y una institución muy necesaria, pues se utilice, digamos, un pleno para la elección de un nuevo alcalde para hacer políticas propagandísticas. Se decía el otro día que nosotros esta tarde íbamos a aprovechar este acto para hacer partidismo. Yo ya he dicho al principio que esto es ningún acto de partido, ni esto es electoralista, ni aquí se pide el voto, ni nada de nada. Simplemente que es una obligación y una responsabilidad hacer un balance de estos 2 años. Igual que en el futuro, pues también es conveniente que siempre se haga. Pero visto lo visto que se utiliza cualquier oportunidad para hacer política, pues también yo tengo que hacer alguna intervención al respecto. Y diré y me extenderé en algo que ya dije esta mañana. Los ayuntamientos no son propiedad de ninguna persona en particular. Los ayuntamientos no son propiedad de ningún partido político. Los ayuntamientos no son un cortijo en el que el señorito de turno hace lo que le da la gana. No, se acabó. Y esperemos que en el futuro eso no vuelva a suceder nunca. ¿Por qué? Porque estamos viendo cuáles son las consecuencias. Y lo veremos durante mucho tiempo. El futuro de nuestro ayuntamiento, en parte, estará marcado precisamente por la devolución de esos préstamos. Por los préstamos que no se tenían que haber generado si hubiese habido una buena gestión. No hubo una buena gestión, entraba dinero y no sabemos en qué se gastaba. Porque lo que no tiene sentido es que entrando dinero los particulares, las empresas no cobraran. Os he comentado que nosotros con pocos ingresos pues tenemos muchas cosas al día en los pagos. Y también os he dicho que al final de verano en las facturas que nosotros hemos generado estaremos al día. Por eso no entiendo qué es lo que ha pasado en etapas anteriores. Se ve que lo hacían muy bien y según ellos nosotros lo hacemos muy mal. Pues no. Yo les digo que no, por muchos papeles que repartan y por muchas falsedades que digan. Te lo digo que no, aquí y hoy.
Por eso quiero insistir, me gustaría que eso se entendiera. Los ayuntamientos no son propiedad de nadie. Hoy nosotros estamos gobernando gracias a un pacto de gobierno que es perfectamente legal, aunque algunos no lo entiendan. Precisamente algunos que lo critican, a día de hoy están gobernando en muchos sitios gracias a los pactos. Si los pactos no interesan, pues lo que hay que hacer es modificar la ley electoral y que gobierne la lista más votada. Y no hay ningún problema, se modifica la ley. Lo que no podemos hacer es un uso interesado de la ley. Cuando me interesa hago pacto y gobierno, y cuando no me interesa que otros señores estén gobernando critico los pactos. No, vamos a ser honestos, y vamos a decir las cosas claras. Si no nos interesa, modificamos la ley. Yo soy partidario de que se modifique y me gustaría que los demás, que tanto hablan de no sé qué, de la eficacia, la no eficacia de los pactos, el que sean o no reales, no, señores, esto es lo que hay y esto es perfectamente legal. Y yo sinceramente me siento muy orgulloso de haber llegado al acuerdo con el Partido Popular. Yo lo digo sinceramente, porque nosotros no hicimos un acuerdo con un partido, nosotros hicimos un acuerdo con personas. Las personas del Grupo Independiente hicieron un acuerdo con otras personas, con vecinos del pueblo que eran conscientes de la situación que existía y de que había que asumir esa responsabilidad. Y lo hicimos con todas las consecuencias, para lo bueno y para lo malo. Y sabíamos que las circunstancias serían muy complicadas. Cuando hicimos el pacto no lo sabíamos al detalle, después ya fuimos viendo día a día realmente cuál era la verdadera complicación. Mucho más grave de lo que esperábamos, muchísimo más grave. Y yo lo digo sinceramente, después de 2 años, el día a día en el ayuntamiento, lo digo con toda la humildad y con toda la honestidad del mundo. La situación era gravísima y después lo comprobamos. Y ahí en los documentos que tenéis veréis con cifras claras cuál ha sido la situación real del ayuntamiento. Respecto al futuro, ¿qué quiero decir? Pues también se dice que no hacemos nada, que no sé qué. No, nosotros continuamente nos estamos moviendo y de hecho seguimos resolviendo cosas anteriores a nuestra llegada aquí. Y diariamente, ya menos que al principio, pero siguen apareciendo cosas. Cantidades de miles de euros que hay que devolver, dineros que venían para cosas que no se gastaban en eso, a los particulares no se les pagaba y ahora nos piden la devolución del dinero. Se hará, no, que no se preocupen, que se hará. Proyectos futuros de cara a lo que queda, en principio a lo que queda de este año. Pues a través del PER, 2 actuaciones concretas. Se hará una terraza en el restaurante de la piscina. Posiblemente pues para el verano que viene dispongamos de uno de los mejores restaurantes municipales del Valle del Guadalhorce. Eso va a duplicar casi el aforo que tiene ahora. Actuaciones en caminos públicos a través del PER. Pues en 6 meses tenemos que hacer en 8 caminos públicos unas 30 actuaciones de hormigonado. ¿Qué es lo que queremos hacer? Somos conscientes de que los caminos públicos son fundamentales para vertebrar todo lo que es el territorio. Desde el grupo de gobierno, desde el principio, hemos hecho un esfuerzo considerable de inversión en los caminos públicos. Se hizo las primeras inversiones a través de la Junta de Andalucía con el Plan Encamina. Después nosotros con fondos propios, ahora mismo también se ha terminado de trabajar en muchos caminos públicos y con el PER vamos a continuar. Ahora serán 30 actuaciones en 8 caminos públicos. Lo que queremos es guiar las aguas, evitar que cuando lleguen las lluvias los caminos se deterioren y lo que es el mantenimiento actual cueste menos dinero. Y la idea un poco es, pues de aquí a final de legislatura, que todos los caminos públicos tengan las actuaciones de hormigón que precisen, todos. Tenemos unos 25 caminos públicos, si continúa el programa, y de hecho lo vamos a continuar, pues terminaremos los 2 años que quedan con todas las actuaciones precisas hechas en los caminos públicos. Se van a invertir también, de aquí a final de año, unos 170.000 euros en lo que es la mejora de todo el alumbrado público. ¿Qué buscamos con eso? Pues unificar todo el tono de luz, dar en muchas zonas que hay que tienen menos iluminación, dotarlas con más iluminación, suprimir también donde haya demasiada iluminación y sobre todo reducir el coste que supone el alumbrado público. Estamos hablando de unas reducciones de aproximadamente en la factura del 40% cuando se ponga en marcha el sistema. Se va a construir una nueva sala de velatorio, también con fondos de Diputación, 118.000 euros que se van a invertir en la nueva sala de velatorio, junto a la que ya existe. Se van a acondicionar los aparcamientos que hay enfrente del Lechuguino. Sabéis que hay solares que son del ayuntamiento, ahí se va a hacer una inversión de 225.000 euros. Se van a hacer también pues con fondos de Diputación. Estamos hablando de asfaltado, o sea, señalización salen unas 70 plazas de aparcamiento, incluyendo plazas de minusválidos, una iluminación, buena iluminación, un sistema de seguridad, todo eso se va a hacer también allí, enfrente del Lechuguino.
Mejoras también de 30.000 euros, por importe de 30.000 euros en el depósito que existe junto al que se acaba de construir. En el antiguo depósito de Puerta Hierro, también mejoras de 30.000 euros financiadas por la Diputación. Y, como también comenté hace un momento, una inversión de aproximadamente 240.000 euros en pago de facturas. ¿Esto qué significa? Que nosotros saldremos del verano, finales de septiembre, periodo de octubre, con toda la facturación que nosotros hemos generado desde que estamos aquí al día, independientemente de lo que queda, que también se pagará cuando el Gobierno nos permita hacer frente mediante otros préstamos u otro sistema que nos permita pagar esas facturas. Una cosa que yo también quiero dejar clara es el hecho de que yo acerque lo que se ha hecho hoy aquí, incluso esto es la primera vez que se ha hecho en la historia de la democracia en Casa Ramonela. Nunca hasta ahora pues habíamos, tenido lo que era un cambio de alcalde a mitad de legislatura. Lo importante de todo esto es que estamos dando pasos firmes y pasos seguros en lo que es la consolidación de la democracia en nuestro pueblo. Eso es muy importante en un sistema libre y abierto y democrático como el nuestro. Es fundamental y debemos sentirnos orgullosos de que, sin ningún tipo de trauma, sin ningún tipo de roce, sin ningún tipo, de elemento que pudiera perturbar lo que es el funcionamiento normal del municipio, hoy tranquilamente hemos celebrado un pleno y nosotros como grupo, igual que en su momento nos apoyaron, pues hemos apoyado al nuevo alcalde para que él se haga cargo como representante del municipio los 2 años que quedan de legislatura. Y no ha pasado absolutamente nada. Eso es normal en democracia. Es normal. Y me gustaría que este tipo de situaciones en el futuro se repitieran y se vieran como algo totalmente normal. Una buena señal de que tenemos una democracia real. Vamos a olvidarnos del cortijo y de los señoritos, que ya está bien, y vamos a poner a cada uno en su sitio. Porque cuando se llega a un ayuntamiento, yo hablo por mí, hay que ser muy humilde. Y a medida que se avanza en la legislatura, cada día tiene que ser más humilde. ¿Por qué? Porque diariamente hay que tratar con los vecinos. Y tratar con los vecinos y escuchar a los vecinos y buscar soluciones a sus problemas en las circunstancias actuales supone un esfuerzo enorme. Muchas veces también te ves impotente porque realmente hay situaciones en las que tú no puedes llegar, como ayuntamiento. No, nosotros llegamos hasta donde llegamos dentro de lo que el marco legal nos permite. Pero hay veces que no podemos ir más allá, porque entonces incurriríamos en una ilegalidad. Y por eso digo lo de la humildad, porque yo, sinceramente, yo entré a este ayuntamiento hace 2 años y hoy soy más humilde de lo que era hace 2 años. ¿Por qué? Porque sé perfectamente lo que es tratar diariamente con los ciudadanos, con todos los ciudadanos. Nadie podrá decir, Paco a mí no me atendió. Yo he estado siempre aquí al pie del cañón. Incluso el otro día me dijo una persona, es que tú pasas mucho tiempo en el ayuntamiento. Digo, claro, es que es donde tengo que estar. Es como que se extrañaba de que el alcalde pasara mucho tiempo en el ayuntamiento. El alcalde tiene que estar en el ayuntamiento y cuando tiene que ir a Málaga, a Sevilla, donde pues tiene que ir también. Pero en un ayuntamiento como el nuestro, donde la cercanía con el ciudadano es tú sales a la calle a la hora que sea y te cruzas con el vecino con el que hace 1 hora has estado atendiendo. Ese día a día, ese roce permanente te hace que entiendas mucho mejor a las personas y por eso tienes que ser humilde y no soberbio. Lo que sobra en los ayuntamientos es soberbia. La persona que entra a un ayuntamiento con soberbia, el problema que tiene es un problema personal que al final traslada a sus vecinos. ¿Por qué? Porque cuando uno termina una etapa en un ayuntamiento tiene que mirar hacia atrás y tiene que recapacitar y tiene que hacer también balance de lo que él ha hecho, de la responsabilidad que ha tenido, de cómo la gestionó y de los errores y de los aciertos que tuvo. Y cuando se tienen errores, cuando se tiene un acierto no hay que esperar reconocimientos, no, porque esa es nuestra función, gobernar y hacer las cosas bien. Pero cuando se comete un error, sí tenemos que hacer un ejercicio de honestidad y analizar esos errores y evitar que se produzcan y no actuar con soberbia. Pero hay personas que no, hay personas que siguen sin entender que su tiempo en política terminó. Y esa misma soberbia les lleva a la ceguera de no reconocer los errores. Sí, nosotros estamos pagando esos errores. Y yo me gustaría que en el futuro vosotros como vecinos no tuvierais que pagar errores míos. Yo ya procuraré no cometer ningún error. Ya lo procuraré. Somos humanos y por mucho que queramos hacer las cosas al 100%, hay veces que nos equivocamos. Pero por lo menos tenemos que tener la honestidad y la valentía de reconocerlo. Y no simplemente mirar al contrario como algo negativo porque no estoy gobernando yo. No, perdona, esto no es tuyo. Esto es del vecino. Y el vecino decide, cuando llega la ocasión, quién debe o quién no debe estar al frente del ayuntamiento.
Pero no porque sostenga una mayoría de un partido, no, porque el vecino de forma mayoritaria diga no, no queremos esa opción y ahora queremos que la otra opción política o las otras opciones tengan una oportunidad. Y hay que dársela, y en democracia hay que hacerlo. Y si esa opción no nos gusta, pues cuando llegue la siguiente elecciones, pues que el ciudadano decida, pero libremente, sin ningún tipo de cohesión ni de amenaza. No, que las personas decidan libremente, por eso hacemos estos actos, y estos actos deberían repetirse con más frecuencia y repartir documentación y repartir datos, que el vecino tenga en su mano datos para ver si ha sido una buena o una mala gestión. Yo sinceramente lo que os digo, con la experiencia que tengo en estos 2 años, en los que ha habido que solucionar y enderezar muchas cosas, es que honestamente nosotros en estos 2 años, con las circunstancias que teníamos a nivel interno, con lo que heredamos y con las circunstancias exteriores, no se ha podido hacer más en tan poco tiempo. Eso lo digo yo con conocimiento de causa. Y de haber podido hacer más, lo hubiésemos hecho. Yo quiero al final dar una serie de agradecimientos y quiero empezar por las personas que durante estos 2 años han estado aquí al pie del cañón como miembros del grupo del gobierno. Y quiero agradecer personalmente a Marisa, a Janet, a Isa, a Juan Antonio y a Alonso Cuenca, que como sabéis ya, a partir de hoy, es nuestro nuevo alcalde. Quiero agradecer también la labor que han desempeñado los funcionarios de este ayuntamiento, 11 personas, a lo largo de estos 2 años. Sabéis que tenemos 10 funcionarios en personal laboral fijo, son 11 personas. También muy agradecido con ellos. ¿Por qué? Porque todos teníamos claro desde el principio que si cada uno no ponía en esto la parte de responsabilidad que le correspondía, no iba a funcionar, no íbamos a poder sacar adelante y organizar el ayuntamiento. También quiero agradecer a todo el personal laboral que durante este tiempo ha estado contratado por el ayuntamiento. Sabéis que tenemos una bolsa de empleo, que es uno de los grandes logros de este grupo de gobierno. Una bolsa de empleo que es una bolsa general y también hay una bolsa específica para personas con minusvalía. Pues de todas las personas que están inscritas en la bolsa, que a día de hoy son 340 personas, es muy complicado intentar dar soluciones diariamente a 340 personas cuando todo el mundo tiene problemas y gordos. Pues sin embargo, tanto que se ha criticado la bolsa, no sé qué, sin embargo, el 45% de las personas que están inscritas en la bolsa ya han sido contratados por el ayuntamiento. ¿Contratos pequeñitos? Sí, pero porque en las circunstancias actuales, con tantos vecinos inscritos, pues tuvimos que plantearnos el reducir los contratos para que todo el mundo por lo menos tuviera posibilidad de pasar por el ayuntamiento. Y por supuesto, igual que el ayuntamiento le exige responsabilidad al vecino y le exige esfuerzo, pues también el ayuntamiento de alguna manera tiene que responder. Y eso lo hacíamos a medida de nuestras posibilidades. Y por supuesto, también quiero agradeceros a vosotros como vecinos, a los que estáis aquí presentes esta tarde, a los que no hayan podido estar por los motivos que sean, porque realmente nosotros desde el grupo de gobierno sí vamos valorando y vamos viendo que vosotros como vecinos vais entendiendo que la situación que había antes no era una situación normal y no era una situación que se pudiera prolongar más, porque estaba siendo negativa para el interés del municipio, no para el interés de nuestro partido, del Partido Popular, no, señores. Yo pienso siempre como vecino, porque yo hoy estoy en política y en el futuro no estaré. Yo seguiré siendo un ciudadano más, que de hecho lo que soy, independientemente de que hoy tenga una responsabilidad en política, y yo en el futuro sí que trabajaré para que otros vecinos también entren en política. Yo aconsejaré, pondré mi experiencia a su disposición, porque yo lo que quiero es que la democracia siempre vaya a más, siempre, y que haya siempre personas con ganas y con formación y con preparación y con responsabilidad que puedan estar al frente de los ayuntamientos. Lo que sí queda claro, después de estos 2 años, es que para que un ayuntamiento funcione, no funciona porque esté el partido tal o el partido cual. Los ayuntamientos funcionan cuando hay grupos de gobierno que son honestos, que son responsables, que se levantan cada día para trabajar, que tienen claro que lo que tienen que hacer desde el ayuntamiento es la defensa siempre del interés público y no el interés particular ni el de partido. Porque esa defensa que hemos visto muchas veces del interés particular y del interés del partido nos ha llevado a la ruina. Y eso tenemos que tratar de evitar que se repita en el futuro. Sinceramente os lo digo. No hacer política. La situación actual lo que no hay que hacer es política. Lo que hay que tener es ser consciente de cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones y ponerlas en marcha. Es la única forma que tenemos nosotros como ciudadanos de que Cazorronera levante cabeza y se sienta orgullosa de lo que es y de lo que ha sido y de lo que espero que en el futuro sea. Muchas gracias.
Ah, entonces, ¿qué?